Y pues primero que nada vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir Mili. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por un día más de vida, porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta hermosa tarde, Señor amado, aquí hablando de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú manifestándote en los corazones de las personas que nos están viendo o escuchando, Señor amado. Y así como fue de bendición para mi vida este tema, también que lo sean para ellos, Dios mío. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, También, pues, aunque ya nos conocen seguramente los que nos ven, nos vamos a presentar, como siempre. yo soy Fer. Y yo soy Mili y somos Fer y Mili. Ok, vamos a dar comienzo con el tema de esta semana, un tema bastante interesante, importante y hermoso. El tema se llama Amor Inefable. Está más, en el que más me basé es en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como vieron, se unió alguien más aquí al grupo de Fer y Mili. Ahora somos Fer, Mili y Mayra. Amén. Le damos la bienvenida a Mayra, que seguramente ya la habían conocido antes porque ya había Ha participado. aparecido como en tres, como en tres, ¿cómo se llama? Ajá. Tres ocasiones. Ha aparecido más de 3 ocasiones. Ok, no nos desviemos. Más que nada me basé en este tema, en ese versículo, porque aquí explica claramente, bueno, no lo explica. Vemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente muchos conocen este versículo, este texto que es el que más hablan. Por ejemplo, cuando van a predicar personas a las calles, este versículo es el que más mencionan. Pero lo han profundizado de verdad. Incluso tal vez si te lo sabes de memoria, algunas veces se te puede olvidar este versículo, que ya te lo sepas. En momentos difíciles lo olvidas o se te borra, no lo recuerdas porque lo que es lo que hace el enemigo. Bueno, profundicemos más en el tema. Por ejemplo, lo que significa inefable. Aquí, mi amiga, la que siempre le pregunto, la primera que le pregunte, ¿qué para ti o no? ¿Qué significa inefable? Amor inefable. Creo que el amor inefable es algo, es amor inexplicable, o sea, que no se puede explicar, se puede decir así. Algo así es, inefable es que no se puede explicar con palabras. Mayra. Sí, pues amor inefable es algo que no, algo indescriptible, algo que pues no, que se oye algo simple, pero es algo que no puedes explicar con palabras, ¿sí? Y, y bueno, aquí investigando también dice que se refiere principalmente a Dios, el regalo que Dios nos dio a nosotros como humanos, a través del cual Dios demuestra su amor, ¿no? Así como eh, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí fue un amor inefable. Sí, sí, es un amor inefable, pues, de que, pues, sin querer nada a cambio, él, aun cuando no lo merecíamos, él, pues, dio su vida, ¿verdad? Dio su amor, se vio su amor hacia nosotros. Así es.
Por ejemplo, ahora que estábamos, como por así decirlo, dando un repaso del tema, le estaba diciendo yo a Per que es algo indescriptible o incomprensible, porque, por ejemplo, en las escuelas suelen haber mucho bullying. No, no, la verdad no sé cómo ha estado últimamente el bullying, pero en mi época había mucho bullying y yo miraba, presenciaba en la escuela de cómo bulleaban a las personas, a los jóvenes, a los niños. Y por eso antes habían mucha matazón en las escuelas por lo mismo, porque agarraba tanto rencor, tanta ira de esas personas que los bulleaban que llegaban a haber matazones en las escuelas. Incluso hay películas sobre eso. Y por lo mismo, porque no somos capaces de amar a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos han lastimado. Pero aquí nos está explicando, Señor, en Dios, en Juan 3:16, que Él nos amó a pesar de que nosotros lo rechazamos. Porque así como dice la Biblia, Dios vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Por eso es que todos fuimos adoptados como sus hijos. Aquí pues nos está dando a entender que a pesar de que nosotros, de que lo rechazaron allá, lo rechazamos, Él nos amó de igual manera, a pesar de que lo apedreamos, a pesar de que le escupimos y no lo quisimos aceptar, Él nos amó y entregó a su único hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, todos aquellos que creen en Él, no mueran, sino tengan vida eterna, porque Dios nos ama tanto que incluso nos dio amor a pesar de no merecerlo. Por ejemplo, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía que nosotros éramos pecadores, de que nosotros no hacíamos las cosas que a Él le agradaban, pero a pesar de que vio toda la maldad en el mundo, encontró a personas que lo siguieron y lo dejaron todo por Él. Me gustó mucho este tema y llegó mucho a mi vida porque en ocasiones pecaremos y los cristianos pecaremos y dejarán que la tentación llegue a sus vidas y caerán en el pecado. Y en medio de ese pecado en el que entras, cuando estás bien con Dios, en el que entras en ese pecado, pensarás que Dios ya no te perdonará, que pensarás que Dios ya no volverá, que ya no volverás a tener esa comunión, ese momento de intimidad con Dios, porque vas a creer, es que no soy digno de estar en su presencia. Pensarás y dirás que es que ¿cómo puedo estar con Dios si ya me manché, si ya pequé, si ya me alejé de Él? Pensarás eso, pero en ningún momento nosotros merecíamos su amor. Y si en algún momento caes en ese pecado y pienses, es que no lo merezco, es que ya no soy digno de estar en su presencia. En ningún momento fuimos dignos. Y si estás en ese pecado, no te creas indigno porque desde el principio no lo eras. Así como dice la canción, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia y se recibe. Obviamente no te estoy diciendo que cada vez que peques, Dios te va a estar perdonando. Dios tiene paciencia y te estará esperando a pesar de que caigas en ese pecado y trates de volver a Él y vuelves a esa intimidad, pero vuelves a caer en el mismo pecado, en el mismo momento de debilidad de que el enemigo te traiga esa tentación y caigas de nuevo en ese pecado. Habrá un límite. Incluso Dios, a pesar de que Dios es amor, no tiene paciencia, también es fuego consumidor. Y llegará un momento en el que caerás tanto en ese mismo pecado, que incluso Dios te dirá, ¿qué estás haciendo? Yo te estoy dando oportunidades, pero parece que a ti te vale gorro, porque porque Dios nos espera y nos tiene paciencia, pero también hay que saber que hay un límite, que tenemos que esforzarnos más por no caer en ese pecado. ¿Tienes algo que hablar? No,
una opinión. Se me fue la palabra. Sí, amén. Pues como dice Emily, nosotros nunca, yo siento que nosotros, si Dios no nos hubiera amado de tal manera, nosotros no, ¿cómo se dice? No fuéramos dignos de ese amor que Dios nos da. ¿Por qué? Porque como decías, lo apedreamos, tal vez le dijimos de cosas o así, y aún así Dios dio su vida por nosotros, o sea, dio su vida o sea, por santificar el pecado, pues. Entonces fue algo así como de que dije, wow, o sea, como nosotros, aunque seamos pecadores, aunque seamos tal vez personas malas o así, aunque fuimos personas malas, Dios nos perdona y nos ama. Entonces, o sea, es como de que digo, yo siento que nosotros no merecíamos como ese amor, pero en cambio Dios nos lo da. Nos alcanzó ese amor, así es. Mayra. ¿Mande? Ah, sí, así, ahorita estaba aquí viendo, y es lo que te decía. Dice que porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas de las veces pensamos que por todo lo que pasamos, porque pues, los cristianos no tenemos así la felicidad, que todo es color de rosa. Y porque también en el mundo piensan que no tenemos imperfecciones, pero aún así Dios dio su vida. Él, aún sin nosotros merecerlo, aún cuando vemos en la Biblia que hasta se sacrificaban los animales para que nos perdonaran nuestros pecados, pero Él vino a quitar todo eso con su amor, ¿verdad? Que entregando a su primer hijo, a su único hijo unigénito, Él no lo pensó. Él dijo, voy a morir para que tengan salvación. Aunque la salvación se gana todos los días, no porque Cristo murió en la cruz del Calvario ya tenemos la salvación comprada. No, Él es como cuando tú vas a te compran algo, ¿no? Un regalo y te dicen, a ver, Mili, escoge el de la derecha o escoge el de la izquierda. Tú vas a escoger, entonces es, haz de cuenta que hay dos caminos, uno que te lleva a salvación y uno que te lleva a la vida, pues de que no, ¿verdad? De sufrimiento. Entonces tú vas a escoger y Dios, la salvación así es, Dios te da a escoger si tú quieres la salvación o no la quieres. Y cuando tú escoges la salvación, escoges también el amor de Dios que Dios te da, como para perdonar a aquel que te ha herido, para eh, tener compasión a los demás, ¿verdad? De lo que estén pasando. Y pues el amor de Dios es grande, es inefable, así como dice, es algo que tú lo quieres describir, pero con las palabras no te alcanzan. No te alcanzan para describir la magnitud del amor de Dios que tiene hacia nosotros. Y Él vino al mundo para darnos amor. Y muchas de las veces muchos dicen, no, es que, ¿por qué si Dios nos ama? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto aquí, tanto allá? Y no se dan cuenta que todo eso nosotros mismos, con nuestras propias consecuencias y el camino que tomamos, todo lo provocamos nosotros y no Dios, porque Él nos da el amor, Él nos da el amor que pues Él dio en la cruz del Calvario. Y pues el amor de Dios es hermoso cuando lo llegamos a experimentar verdaderamente, porque a veces decimos, no, es que Dios me ama, y a veces ni tú misma te lo crees, ni tú misma. Y es cuando también se va perdiendo el amor en ti mismo.
Entonces no hay que perder el amor de Dios que tiene hacia nosotros, que el sacrificio que Él dio no lo tomemos a la ligera, porque fue un gran sacrificio. Nadie, creo yo, en este mundo, nadie, solo Dios va a querer sacrificar a su hijo o uno mismo, morir por Cristo. Hay siervos de Dios que van a ciertos países y tienen que tomar, y van y los matan, y tienen que tomar la decisión si negar a Dios o, o decir no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y ahí, ¿verdad? Irse con Él. Pero entonces, si Cristo dio ese amor hacia nosotros, ¿por qué no dárselo a Él, verdad? Demostrarlo. Amén. Así es. También en algún momento esta palabra me llegó mucho porque, bueno, todas las palabras todos los temas que hemos estado dando, siempre me llegan, siempre los recuerdo. En algún momento digo, por ejemplo, si llega un momento de mi vida de desánimo, porque a nosotros no solamente nos llegará una vez el desánimo, no llegará 2 veces, no llegará 3 veces, no llegará muchas veces el desánimo de que pienses que ya no puedes más. Pero y después recuerdo los temas que dicen de que ánimo o no te desanimes y esfuérzate y sé valiente. Y lo recuerdo y me llega mucho y recuerdo y digo, es verdad, el desánimo puede llegar muchas veces a nuestras vidas, pero lo importante es que siempre cobremos ánimos en Dios. O en el tema anterior de todo tiene un propósito, de algunas veces que pensarás que lo que te está pasando no tiene fin o de que no hay ninguna razón de que pienses que lo estás haciendo mal. Pensarás cosas así, pero después recuerdo los temas que hemos estado dando, como el que dice todo tiene un propósito, y recuerdo Romanos 8:28. Y digo, es verdad, Dios ama y todo lo que tal vez nosotros pensemos que esté mal, en realidad está bien. Es porque lo hace por amor. Todo tiene una razón de ser. Y este tema me llegó mucho también porque en algún momento caerás en un pecado de, no sé, de volver a tomar cerveza, de volver al vape, al cigarro o incluso a cortarte. A mí me llegó un momento en el que me volví a cortar, aunque Dios ya me había sacado de eso, me volví a cortar y yo dije, Señor, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué volví a caer en el pecado? Porque no es pecado que tengamos tentación. El pecado vuelve cuando caemos en la tentación. Y dije, Señor, ¿por qué volví a caer en el pecado? Cuando estás tan bien con Dios y caes en ese pecado, piensas que ya no puedes volver a la relación que tenías antes, que ya no puedes volver a conectarte de la misma forma y te crees indigno y dices, ya no voy a ir a la iglesia porque caer en este pecado, ya no voy a ir a los cultos porque caer en este pecado, mejor me voy a poner, me voy a acercar más a Dios en mi casa y ya no ir a la iglesia. Primero me voy a acercar más a Dios y después regresar bien, animado, regresar con fuerzas, conectado con Dios nuevamente. Pero en ningún momento nosotros fuimos dignos de este amor. En ningún momento nosotros merecíamos su amor. Dios no quiere que nos acerquemos estando bien con Él. Quiere que volvamos a Él tal y como estamos. Porque las personas no nos van a cambiar, nosotros no nos podemos cambiar. Dios nos cambia, Dios redarguye nuestras vidas. Que si estás haciendo algo mal, que si estás cometiendo esto o el otro, Dios es quien te dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Eso no es de mi agrado, cambia. Y Dios te cambia, te moldea como barro en las manos del alfarero. No esperes a estar bien para volver a estar con Dios. Acércate tal y como estás, con todos tus defectos, con todos tus pecados, acércate a Dios, Dios te limpiará. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que volvamos a sus pies. Si caíces en este pecado, no digas, es que ya no soy digno de estar en sus pies.
En ningún momento lo fuiste, en ningún momento nosotros fuimos dignos. E incluso ahora no lo somos, pero aún así Dios nos ama. Es un regalo, no se compra ni se merece, pero lo recibimos. Hay que recibir ese amor que Dios nos tiene. Hay que recordar que a pesar de todo, en la Biblia siempre nos dice que nos ama y que nos acerquemos a Él. Nosotros no lo mereceremos nunca, pero nosotros podemos amar a Dios más porque cumplir con las leyes de Dios, como en sus mandamientos, el principal mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más importante que también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que obedecer a Dios. Recordemos que en esta tierra no viviremos para siempre. Recordemos que en algún momento, si viene Dios o te mueres antes de que venga Dios, estemos bien con Dios. Y a veces también me acuerdo de que estás en ese pecado y sientes que no puedes más y en lugar de acercarte más a Dios, te estás alejando. Recuerdo que en la Biblia menciona que el amor de muchos se enfriará cuando vengan todas las situaciones difíciles y dice el amor de muchos se enfriará. Y a veces digo, el amor de muchos se enfriará. En ese muchos estaré yo, me estaré enfriando y me quedaré. Y después digo, no, no hay que en ese muchos no estemos nosotros allí. Que en ese enfriamiento tú vuelvas a echarle más leña y le pongas un cerillo para que ese fuego se arda más fuerte, arda más y nunca se apague, porque es lo que Dios quiere, que nosotros aún en medio de nuestra situación, en medio de nuestra debilidad, nosotros tengamos a Dios con nosotros, de que confiemos en que lo que Dios está haciendo es para bien, es por amor, es para que nosotros tengamos cosas mejores de lo que tenemos ahora, que nuestra relación se vuelva a acercar más. Aún tal y como estás, no esperes estar mejor para volver a la iglesia. En la iglesia encontrarás un mensaje, una palabra que te dirá, que te alientará y Dios te estará hablando. Por ejemplo, Fer, las preguntas. ¿En algún momento llegas a entrar en caer en ese pecado, en esa tentación y te pensaste, mejor me voy a poner mejor para poder estar de nuevo, para poder ir a la iglesia más cómodamente o algo así? No me pasó tan así, pero sí algo así, de que caí en el pecado y dije, pues, mejor me alejo y ya no, sí, pues ya no sigo, pues ya no sigo yendo. Pero llegó un momento donde dije, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué si lo que quiere el enemigo es alejarme? Le estoy haciendo caso al enemigo, o sea, dije, caí en pecado, sí, tal vez yo estuve mal, pero no es bueno alejarse de Dios, es más acercarse a Dios en su casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así puedes vencer ese pecado. Entonces, yo siento que pasó algo así que duré alejada y en mi cuarto así literalmente me encerraba, lloraba y decía, pues ya me ponía a analizar, ¿verdad? Pero yo siento que es mejor que cuando caigas en pecado vengas a la casa de Dios y te rindas a sus pies. Y te vuelvas a arrepentir. ¿Tú, Mayra? Pero bueno, no porque caigamos en pecado, quiera decir que lo vamos a hacer siempre, porque podemos caer en pecado, pero ya cuando caes varias veces, ya se te hace como algo rutinario, algo ya de que dices, ay, pues ya, caí en pecado y ya me leía, pues Dios nos perdona, Mili, Dios nos perdona. Es como cuando fuimos a una iglesia con mi mamá a apoyar y al final todo muy bonito. Pero ya en la predicación al último dice el pastor, hermanos, bueno, ya vamos a despedirnos, mañana puede pecar y ya vienen el domingo y ya puede pedir perdón. ¿Cómo está eso? No, ¿verdad? Porque
muchas veces cuando ya caemos en pecado y en pecado y en pecado, ya decimos, pues ya cometí el error, ya, Dios me va a perdonar. Pero no caigamos en eso de estar cayendo y cayendo en pecado, porque pecado no quiere decir solamente cuando caes en tentación, cuando andas en malos. A veces podemos pecar hasta con la boca, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que vemos o inclusivamente cuando nos imaginamos algo. Ahí podemos pecar también. Entonces, es tratar de decir, no, ya no. Hoy se acaba esto, estos pensamientos ya no son de Dios, ya no voy a pensar en eso y decirle a Dios, si vuelven esos pensamientos, Dios, si vuelve esa tentación, si vuelve, no sé, las malas palabras, si mi boca quiere decir algo, Dios, ayúdame a ya no decir, a ya no caer para que, pero poner de nosotros mismos también, de nosotros mismos. Porque el amor de Dios sí es algo inexplicable, es algo que ahorita leía que dice que en ningún idioma de todos los idiomas que existe, no se puede, no se alcanzan las palabras para describir el amor de Dios. Entonces, no porque Dios sea un amor amoroso, paciente y todo eso, no nos queramos a aprovechar, como decimos, ¿verdad? O agarrarnos de eso para seguir siempre en lo mismo, no. Dice aquí en primera de Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros pertenecemos al amor de Dios, pertenecemos. Y a mí, bueno, ya muchos y no muchos saben, ¿verdad? El domingo antepasado de lo que pasó aquí. No, nada malo, una palabra que Dios nos dio a nosotros como familia pastoral y fue algo que, wow, no. Fue como que si nos hubieran echado un balde de agua fría. Porque, sí, con hielo, mucho hielo. Y fue algo que estábamos pidiendo en oración a Dios de confirmación y a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos. A veces pedimos en oración algo, un milagro o no sé lo que ustedes estén pidiendo. A veces pedimos un milagro o la voluntad de Dios, pero queremos que se haga a como nosotros queremos. A decir, como en este caso, pues mi hermana está delicada, ¿verdad? Y tenemos a mi abuelita, pues también que ya, pues 98 años, ya dice mi abuelita, ya estoy viviendo mis tiempos extras. Y, y bueno, pedimos milagro para la sanidad de mi hermano. Y aún creemos que ese milagro va a llegar, no sabemos cómo, pero estamos confiando en que Dios la va a sanar. Entonces, ya al pasar los días, yo me sentía triste y triste y triste. Nunca le he reclamado a Dios de decirle, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos dijiste eso? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿O por qué nos hace sufrir de tanto? No. Dios sabe que nada más he derramado mis lágrimas
sin palabras, porque a veces cuando estamos en aflicción, llega un momento de que no tienes nada que decirle a Dios y solo entregarle tu corazón porque Él ya sabe, ya conoce. Entonces, pero en esos días llegó el enemigo y el enemigo es muy astuto y llegó mi pensamiento y decir, ¿por qué si Dios te ama? ¿Por qué los hace sufrir? Y yo dije, y mi carne, mi humanidad, ¿verdad? Quiso decir, pues, sí es cierto, ¿por qué si Dios nos ama? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué nos dio esa palabra por medio de su siervo, de su profeta? ¿Por qué? Pero al instante el Espíritu Santo me confrontó y me dio una paz de que ahorita ya lo puedo decir, de que yo vi el amor de Dios que nos avisa antes y para que nuestra fe no decaiga. A veces ya nos dan palabras que, ay, es que no, dice el Señor que esto y a veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y, y, y perdemos el enfoque de la fe, perdemos la confianza en Dios. Tal vez el enemigo quería que yo perdiera la fe, como Jeremías, que Isaías sí, Isaías ya le había profetizado que iba a morir, pero Jeremías le pidió que le otorgara más años de vida y Dios escuchó a Jeremías y le otorgó 15 años más. Entonces, tal vez el enemigo muchas de las veces quiere que perdamos el enfoque que es la fe, la confianza, la convicción que aún no lo ves y aunque parezca todo lo contrario, porque en los estudios de mi hermana parece todo lo contrario, que sus huesos ya, ya, ya sus huesos ya no dan. Y es algo que los doctores nos explican porque mi hermana se ha podido levantar en los momentos que ella ya está más fortalecida porque el cáncer pues así es, te debilita. Hay meses que pues de plano mi hermana no se puede ni parar ni nada. Pero aunque parezca todo lo contrario, nunca debemos de perder la fe, la confianza, ni dejar de mirar el amor de Dios que tiene para con nosotros. Porque aun cuando dudamos, aun cuando decimos, no, ya no, ya. Cuando de repente tenemos algún ministerio, ¿no? Y, y, y en vez de avanzar, parece que todo lo estás haciendo mal. Y ahí es cuando a veces, muchas de las veces cometemos el error de decir, ¿sabes qué, Dios? Ya no, toma, ya no quiero nada. O ya no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero ver nada. Pero Dios aún así nos abraza y nos dice, tú puedes. Se va, dice la palabra, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, el amor de Dios es algo hermoso que aun cuando nosotros no lo vemos, lo podemos llegar a sentir. Amén. Ya hablé mucho. Amén, así es. Así que esforcémonos por no caer siempre en ese mismo pecado, en esa misma situación. Porque si sigues así o si seguimos así, lo único que haremos es que
nos alejemos de Dios, de que el Espíritu de Dios ya no nos redarguya al punto de que ya no nos llega a redargullir y al sentir, pues no estoy haciendo nada malo, esto no es malo, de que incluso llegues a pensar o a decir esas palabras y en el que pues el enemigo te lo hace pensar y eso haría que pues Dios ya no te redarguye, ya no estuviera el Espíritu de Dios allí en ti y eso haría solamente que murieras espiritualmente. Y el morir espiritualmente es lo peor que puede llegar a pasarle a un cristiano, a un seguidor de Cristo. También hay una palabra en Tito 3, 4 y 5 que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no lo hizo porque nosotros fuéramos los mejores o porque hicimos cosas buenas. Dios no nos ama por eso. Dios no nos ha tenido misericordia por las cosas que hacemos aquí, porque no hayas robado nunca, porque nunca hubieras dicho groserías o porque nunca hubieras tomado o fumado. Esas cosas es bueno que no lo hayas hecho, pero por esas cosas Dios no nos ama o por esas cosas no seremos salvos, sino por el amor que nosotros le tenemos a Él, por la obediencia que nosotros le hemos tenido a Él. Por esas cosas es que Dios nos ama, por esas cosas es que nosotros podemos llegar a ser salvos, por acercarnos a Él, por obedecer su palabra, su ley, por conectarnos siempre con Él. En algún momento sentirás que ya no puedes más, en los que ya no sientas este deseo de anhelar más de su presencia, de que llegue ese momento en el que ya no sientas su presencia de la misma manera, de la misma forma. Pero en ese momento recapacita y recuerda, no, esto no está bien. No quiero seguir así, de que ya nos queramos seguir así, de que ya no lo normalicemos, que ya no lo consideremos algo que está bien, sino que el enemigo nos haga pensar eso, él nos hace pensar eso. Volvamos a los pies de Cristo, vuelve a los pies de Cristo, a ese lugar donde nadie te señalaba, donde nadie te criticaba, donde Dios te escuchaba sin importar cuánto lloraras y no se burlaba de ti. Es por eso que me gusta mucho la canción de A tus pies. Ayer hubo una velada y cuando escuché esa canción me recordaba esos momentos en los que me encantaba tanto porque dice, un lugar donde nadie te va a señalar, un lugar tan grande, tan profundo, donde el amor de Dios es tan grande y tan profundo. Y el lugar donde estás seguro. Me gusta mucho esa canción porque es verdad. Ese es el único lugar donde estamos seguros, donde Dios nos demuestra siempre su amor. No el amor de una persona que tal vez te deja y hace que te alejes de Dios. Dios nunca se va a alejar de ti. A veces nosotros nos alejamos de Él. Un amor que sin importar la circunstancia o la situación o incluso que a veces lo rechaces a Él, Él te seguirá amando de la misma forma. También hay una palabra que me gustó mucho en una vez que escuché de una predicación que era solamente para mujeres en la que dice, el diablo te llamará por tu pecado, pero Dios te llamará por tu nombre. Dios no mira tus defectos. Él te ama a ti. Una cosa es que Dios aborrezca el pecado, pero ama al pecador. O sea, te ama a ti, pero aborrece el pecado. Dios nos seguirá amando de la misma forma. Por eso es que nos quiere que tú cambies de la forma en la que estás viviendo ahora. Por eso quiere cambiarte a ti, cambiar tu vida, cambiar tu situación, cambiar en eso en lo que estás alejándote, en lo que estás haciendo mal. Nosotros no creo que no podemos llegar a amar tanto como Dios nos ama a nosotros, o nadie te va a poder amar tanto como Dios te ama a ti.
Dios te ama y quiere que vuelvas a los pies, a ese lugar de encuentro, a ese lugar de derramamiento, donde te hablaba y tú lo escuchabas. Nunca, nunca se cansará Dios de recordarnos cuánto nos ama, de cuán grande, cuán profundo. También hay una palabra en la que me gusta mucho, en la que está en Romanos 8:37 y 39, que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra me gusta mucho. Cada vez que la escucho, hasta incluso me dan escalofríos, porque esto me da a entender que nada nos separará del amor de Cristo. Pero a veces Dios, el amor de Dios nunca se separará de nosotros. Nosotros nos separamos de ese amor. Nosotros alejamos ese amor. No dejemos que el enemigo nos aleje de ese amor, no dejemos que ese pecado nos aleje de Dios. Dios dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Niégate a ti mismo quiere decir niega el pecado, niega el mundo, aléjate del mundo, así como un tema también que hablamos que dice: muertos al mundo, pero vivos en Cristo. Muramos al mundo y vivamos en Cristo, vivamos con Él, vivamos en que confiados en que las cosas que nos están pasando tienen un propósito y tiene un propósito muy grande, y que lo hace por amor, por un amor tan grande, inexplicable. Y cuando estaba escuchando el tema, yo decía: ¿cómo puedo explicar el amor? Amor, ¿cómo? Y después me llegó la palabra inefable. Hay un grupo que también se llama Amor Inefable, ¿verdad? Amor Inefable, y me acordé del grupo y dije: eso, busqué lo que significaba inefable y dice: algo que no se puede explicar con palabras. Y dije: aquí, así se llama, amor inefable, algo que no podemos explicar con palabras, algo que es tan grande y tan fuerte que nada nos podrá alejar de él. Pero recuerda, así como Dios nos ama, pero Dios está con el que también ama a los demás. Recordemos también su segundo mandamiento, de que a pesar de que hay personas que te hicieron daño o te llegaron a hacer daño, ámalos de la misma forma de la que te amas a ti mismo, de la misma forma que tú amas a Dios. Uno de los segundos mandamientos más fuertes y más grandes, algo que tal vez puedas considerar imposible, pero en realidad no es así. Podemos amar a las demás personas. Dios nos amó a pesar de que nosotros lo apedreamos, lo escupimos y lo alejamos de Él. Lo alejamos de nosotros. Aún así nos amó y entregó su vida por nosotros. De esa misma manera nos amó a nosotros. ¿Tienes algo que decir, algo que agregar antes de pasar a los comentarios? También, pues sí, como decíamos, a veces nosotros, por más que tratamos a veces es difícil, ¿verdad? A veces es difícil comprender el amor de Dios, porque decimos, o sea, ¿quién entregaría un hijo o sea, por amor? ¿Sabes cómo? Yo siento que si yo fuera, diría no, diría: ay, que crucifican a los animales, pero en realidad Dios, o sea, hizo eso para que dejaran de matar animales y para eliminar el pecado. O sea, el amor que Él nos tiene es grandísimo. ¿Por qué? Porque digo, o sea, tal vez dijo: pues sí voy a sentir feo. ¿Por qué? Porque voy a matar a mi propio hijo. O sea, pues hace cuenta, o sea, es como de que mató a su hijo, pero nos ponemos a pensar y decimos: wow, o sea, cómo, aunque nosotros fuéramos pecadores o fuéramos malas personas, Dios entregó a su hijo. Entonces, créanse ese amor. ¿Por qué? Porque hay veces donde decimos: es que no, o sea, no me lo creo, no sé, o sea, ¿por qué Dios me ama? O así, créanselo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama más que nadie. Tal vez nosotros decimos que
que, ay, es que mi mamá me ama mucho, ay, es que mi papá, mi hermano, mi tía, no sé, alguien, pero no, nadie ama más que Dios. Ahorita que me preguntabas eso, Mili, porque Mili me preguntaba que quién iba a dar a su hijo y le decía que Abraham eh, iba a dar a Isaac. Y eso estaba pensando, Mili, eso de verdad. Estaba pensando en eso de que también como Dios probó a Abraham, ¿verdad? Dice que Abraham es el padre de la fe. Y Dios probó a Abraham por medio de Isaac, de ver cuánto amaba Abraham a Dios. Porque, Mili, a ver, Mili, o tú, Fer, ustedes si tuvieran, digamos, si Dios le pidiera a su mamá que, que sacrificara a su hermano, que tiene que sacrificar a su hermano. Sí, dice Fer. ¿Ustedes creen que su mamá lo daría? El micrófono porque no te oyes. No, no cualquiera lo haría. No, Y ¿verdad? menos una persona pues que no está con Si Dios. Dios, o tú mismo, Mili, si tú fueras mamá y nada más tienes un hijo, ¿tú darías a tu hijo? Si Dios te dice, Mili, muéstrame tu amor que tienes para mí por medio de, no sé, el nombre que le vayas a poner a tu hijo y que te diga, ¿verdad? Dámelo, sacrifícalo. ¿Tú lo harías? Pues en este momento podría decir que sí, pero siendo mamá y teniendo ya a mi hijo, yo creo que dudaría. Llegará un momento en el que tal ¿Tú, vez Fer? dudaría. ¿Tú lo darías? No. ¿No? Ninguno, nadie. Yo creo que aun cuando los niños se lastiman, las mamás rápido van y, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Verdad? También. Pero yo creo que nadie daría a su hijo. Nadie. Y Abraham fue una prueba de que, de que aun cuando era su hijo, el que tanto había esperado, eh, lo, lo llevó y hizo el altar, ¿verdad? Que iba a hacer y no lo dudó. Sí, yo me imagino que sí iba, pues triste, ¿verdad? Porque pues iba a dar a su hijo, pero por amor a Dios, él iba a hacer ese sacrificio que Dios le dijo que hiciera. Entonces, pero al final Dios le dio una lección, ¿verdad? Y al final no fue sacrificado Isaac, sino que fue sacrificado un cordero, ¿verdad? En vez de Isaac. Entonces, y así es Dios. Muchas de las veces Dios, por amor que nos tiene a nosotros, y que a veces Dios ya sabe qué va a pasar, qué vamos a hacer más al rato, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el domingo, qué vamos a hacer toda la semana, todo el mes, todo, ¿verdad? Todo lo sabe Dios. Aún, aún qué vamos a pensar. No, aún dice la palabra de Dios que no hemos dicho la palabra y Dios ya la sabe. Entonces, Dios muchas de las veces nos quiere librar de cosas para no vernos sufrir y muchas de las veces por no soltar esas cosas o tal vez hasta personas, ¿verdad? Eh, por no soltar a alguna persona o no sé, lo que nos estemos aferrando, por no soltarlo, eh, nos cometemos el error pues de caer, pero Dios quiere que aprendamos a soltar para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere. Para mostrarnos amor, ¿verdad? De que nos protege de eso. Entonces,
igual con mi mamá tuvo una experiencia que Dios le decía, mi mamá tuvo como una, bueno, ella decía que pensó que era como un sueño, pero era una visión de que Dios le decía que sacara a mi hermana de un altar, porque Dios le decía que hiciera un altar. Mi mamá pensó, apenas estábamos empezando con la iglesia, y mi mamá pensó que pues, bueno, voy a hacer un altar, ¿no? Para que los hermanos se hinquen, oren ahí. Y Dios le, y Dios le dijo, no, haz un altar de que ella se postrara, y le decía que sacara a mi hermana, porque mi mamá la veía en un altar, pero no pensó, pero era del mal. Ella estaba, que el enemigo la quería tomar. Entonces mi mamá la sacó y le dijo, dámela. Y mi mamá se la iba a dar, pero al instante Dios le dijo, pero espera, le dijo, pero ¿estás dispuesta a dármela aún así perdiera la vida? ¿Te imaginas que Dios te dijera así? Y mi mamá, aún así como Abraham, sin dudarlo, mi mamá se la dio y le dijo, sí, Señor, aún así perdiera la vida, te la entrego. Y se la entregó. Y bueno, pasaron muchas cosas que aquí me pondría a predicar, pero ya no hay tiempo. Pasaron muchas cosas y Dios guardó a mi hermana. Dios la guardó porque la secuestraron y bueno, y pasaron cosas, pero Dios, en su amor y misericordia, permitió que a mi primo le llegara un mensaje normal. Nadie ve los mensajes normales, yo no los veo. Yo solo, bueno, de vez en cuando el WhatsApp o el Messenger que entro. Y, pero a mi primo le llegó un mensaje que decía, hermanito, sácame de aquí. Y, y ese instante mi primo vio el mensaje y avisó a mi tía, y de volada fueron, pero fue algo raro, ahí vimos el amor de Dios, porque después quisieron buscar el mensaje y el mensaje no estaba. Entonces ahí vimos el amor de Dios que tenía hacia mi hermana y hacia con nosotros, porque la guardó y la protegió. Así es, Mayra, gracias por compartirnos esa palabra que seguramente fue de bendición para muchos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar a los comentarios. Fer. Llegó mi hora. No, no es cierto. También dice Daniel Flores, dice, yo tengo pena volver a la iglesia, me siento juzgado, ¿qué hago? Pues, pues que a pesar de las situaciones, a pesar de que te sientas así, vuelvas a la iglesia, ores, ores, porque eso es muy importante. A veces pensamos, tal vez piensas que son las personas, pero es el enemigo que te quieras alejar de Dios, de que estaremos orando por ti para que vuelvas a los pies de Cristo y no te sientas así. Pero recuerda que el enemigo lo que más quiere es que te alejes, es que te alejes de Dios. Vuelve a los pies de Cristo. Amén. Amén. Dice Alejandro, buenas tardes. Amén, buenas tardes. Dice Salvador Díaz, dice, Dios les bendiga. Ánimo, hermana. Dios tiene el control, es triste esa enfermedad. Dice Salvador Díaz, dice, Dios les bendiga. Ánimo, hermana. Dios tiene el control, es triste esa enfermedad. Sí, es algo triste, pero en Dios tenemos la esperanza, ¿verdad? Y la confianza en que Él hará un milagro. A nadie, ni a mi peor enemigo le,
No, no tenemos, pero la gente agarra, te agarra como enemigo. Ni, no tengo enemigos. Bueno, yo, los demás no sé cómo me consideren, ¿va? Pero no, ni a la persona más mala creo que exista en este mundo. No, no le deseo esa enfermedad porque es algo doloroso, muy, muy cargoso. Dice Lorena Aguilar, dice, saludos chicas a las 3. Amén. Dios te Hola. bendiga. Dice Julián, Dios las guarde, oren por la mamá de un primo, tiene problema renal, se llama Abigail García Hernández, acaba de salir de la operación. Amén. Estaremos orando. Dios te bendiga y que Dios te dé fuerzas para seguir adelante y que confíes en que eso de que las oraciones harán que sane. Dice Héctor Sánchez, dice, estoy pasando un proceso duro de enfermedad, oren por mí, tengo miedo. Amén. Dios te bendiga. Héctor, no tengas miedo, Héctor. Mira, nosotros estamos pasando el proceso este de mi hermana, de que tiene cáncer en los huesos. Pero tú ten fe, yo cuando he ido con mi hermana, porque ella no está aquí con nosotros, y cuando he ido, la he visto con fe, en vez de tirarse a la cama o decir, no, ya me voy a morir, no, ella se levanta como puede, aún con dolor que sienta en sus huesos, porque ella siente que el dolor que le quema todo, pero ella cuando tiene voluntad así de que se puede parar, ella los domingos o miércoles o el día, ella aún así se levanta y ella va de iglesia. Ella va ahí a adorar a Dios. Aun cuando se siente mal, ella va, yo te invito, que no tengas miedo, que te pongas en las manos de Dios y le pidas a Dios todo tu corazón, con todo tu corazón que haga un milagro en ti y que tu fe no decaiga. Amén. Así es. Amén, dice Cintia, hola, oren por mí, estoy muy mal económicamente. Amén. Vamos a orar por ti, Cintia. Dios está contigo y nunca nos abandona, créeme. Nunca nos abandona aún a pesar de las situaciones. También hay dos comentarios en Facebook de Roberto de Santiago Díaz. Dice, Dios les bendiga siempre. Amén. Dios te bendiga. Y Belecita Solomeno dice, Dios les bendiga, chicas. Dios te bendiga. Gracias por vernos. Y gracias, espero que así como a mí todos los temas me bendicen y son de gran bendición a mi vida, a mi día a día, espero que también sean de gran bendición, no, que sé que son de bendición para sus vidas y de que siempre lo recuerden. Dios nunca nos va a dejar desamparados. Aquel que cree y está con Dios, todas las cosas le son para bien. Amén. Y pues, aunque no queramos, nos vamos a despedir. Y todas las oraciones las tendremos, todas estas peticiones las tendremos en oración. Hay una canción que dice que a pesar de que con la alabanza la tierra tiembla, pues así es. E incluso con Pedro, cuando estaba en la cárcel, oró y alabó y tembló y las barrotes de la cárcel se rompieron. Así es, creamos todo eso. Pero ¿podrías hacer la oración, por favor, para despedirnos? Amén. Vamos a hacer la oración por las peticiones e igualmente para despedirnos. Bendito amoroso Padre Celestial, gracias Dios por permitirnos, Padre, estar otro día más aquí, Padre, otro sábado más, predicando tu palabra, hablando de tu palabra, Dios. Te pido, Padre, por Julián, Dios, que por su tía, Dios, que tiene problemas renales y que acaba de salir de una operación, Padre, recupérala pronto, Padre, y haz ahí ver tu amor, Padre. Igualmente te pido por Héctor, Padre, que está pasando por un proceso de enfermedad. Cúralo y sánalo, Padre, porque yo sé que él tiene fe de que tú lo vas a sanar, Padre. Igual por Cintia, Padre, que está mal económicamente, hazla saber que tú, Padre, eres el sustentador de todo, Padre, que tal vez le falta dinero o algo, hazla ver que tu amor vale más que ese dinero, Dios.
Te pido que nos des vida, Padre, para el otro sábado, para volver a predicar tu palabra, Dios. Te pido por cada uno de los que estuvo viendo el programa, Dios, bendícelos y haz que esta palabra, Padre, llegue a su corazón. Y todo te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, así nos despedimos y no se les olvide sintonizar Shekinah Radio 95.1 todos los programas y los esperamos el próximo sábado. Y esto fue Jóvenes en Acción.